Estaban haciendo un viaje por carretera con mi buen amigo Carter para visitar a otros amigos de la universidad. El trayecto era bastante largo, unas 15 horas, pero pensamos que entre los dos podríamos hacerlo de una sola vez. Yo empecé conduciendo y, unas 4 horas después, Carter tomó el volante. El plan era que yo durmiera mientras él conducía, pero sinceramente no pude. No sé qué era, pero nunca lograba ponerme cómodo. Así que cuando volvió a tocarme conducir, estaba bastante cansado, quizá incluso más que antes de que él tomara el relevo. Aún así, podía mantener los ojos abiertos y prestar atención hacia la carretera, pero de alguna manera nunca me di cuenta de que el tanque de gasolina estaba realmente bajo. Íbamos en el viejo Chevy de Carter, que no tenía ninguna tecnología sofisticada para avisarte cuando el tanque está bajo. Solo había un medidor de gasolina al que ni siquiera miré. No fue hasta que el coche empezó a dar tirones que me di cuenta de golpe de que no quedaba nada en el tanque. Carter se despertó de inmediato y empezó a buscar en su teléfono la gasolinera más cercana. Pero ni siquiera 3 segundos después, tuve que orillarme en la autopista porque el coche ya no aceleraba. Me sentí tan estúpido. Para colmo, Carter dijo que la gasolinera más cercana estaba a 4 millas por la carretera. Estábamos más o menos en medio de la nada. Solo había campos alrededor y no había otros coches en la carretera. Hablamos de nuestras otras opciones durante unos minutos, pero al final Carter decidió que caminaría hasta la gasolinera más cercana y volvería con un bidón mientras yo me quedaba vigilando el coche. Quizá no era el mejor plan, pero parecía un desperdicio llamar a Pia Asistencia y pagar $200 solo por un poco de gasolina cuando la estación aún estaba a una distancia caminable. Aunque eran la 1:00 de la madrugada y estaba oscuro. Carter no parecía preocupado cuando salió del coche y empezó a caminar por la carretera. En menos de un minuto, ya había desaparecido de mi vista. Me quedé sentado pensando básicamente en lo estúpido que había sido por meternos en esa situación. Pero apenas un par de minutos después, vi unos faros acercándose por la carretera desde adelante. Pasaron junto a mí, pero iban mucho más despacio de lo que deberían. Creo que el límite de velocidad era de 5 o 60 y ellos pasaron quizá a 15 o 20. Los observé por el espejo lateral y no aceleraron después de pasar. De hecho, redujeron aún más la velocidad, hasta que finalmente se detuvieron y dieron la vuelta en 3 maniobras para regresar. Honestamente, no quería admitir que me había quedado sin gasolina ni que necesitaba ayuda ni nada, y no tuve que hacerlo. Volvieron a pasar, esta vez aún más despacio. Quizá a unos 100 kilómetros por hora, probablemente mirando a través de las ventanas hacia mí, antes de acelerar y marcharse en la dirección de la que habían venido. ¿De qué iba todo eso? Mantuve la vista fija en la carretera durante los siguientes minutos, esperando ver si regresaban otra vez o no. Tenía una muy mala sensación, tal vez era solo mi instinto, pero empecé a pensar que algo podía salir muy mal pronto. Saqué mi teléfono y llamé a Carter. Solo quería avisarle y quizá pedirle que se apurara si podía, pero el teléfono sonó hasta el final. No contestó. Eso definitivamente me preocupó. Aunque tal vez tenía el teléfono en silencio o había perdido señal en el camino. Esperé un minuto y volví a llamar. Nada. En ese punto, definitivamente no estaba siendo racional, pero tomé la decisión de dejar el coche e intentar alcanzar a Carter. Creo que solo habían pasado 10 o 15 minutos desde que se había ido caminando, así que si aún estaba andando, seguramente podría alcanzarlo trotando en pocos minutos. Salí del coche, me aseguré de cerrarlo con llave y empecé a trotar por el costado de la carretera. Estaba realmente silencioso allí afuera, tan silencioso que cada vez que paraba de correr, notaba el zumbido en mis oídos, solo porque no había ni el más mínimo sonido que lo tapara. Estuve trotando durante 15 minutos. Pensé que para entonces ya habría alcanzado a Carter. A menos que algo lo hubiera hecho empezar a trotar o correr por alguna razón, decidí sacar el teléfono y llamarlo una vez más. Y fue justo entonces cuando escuché el sonido del timbre. Era muy tenue, a lo lejos, en algún punto fuera de la carretera. Miré hacia la nada más allá del arcén y apenas pude ver una luz brillando en la hierba. Mi cuerpo se tensó. Carter no respondió. No podía ver absolutamente nada más allá del débil brillo de la pantalla del teléfono. Di unos pasos fuera de la carretera y hacia la hierba, volviendo a llamarlo. Finalmente, obtuve una respuesta. Podía escuchar débilmente la voz de Carter viniendo de algún lugar cerca de donde estaba el teléfono.
pero no podía distinguir qué estaba diciendo. Me apresuré a acercarme y Carter gritó otra vez, y esta vez pude oír que me decía que me agachara. Todavía no podía verlo, pero hice lo que dijo, escondiéndome en la hierba. Y fue entonces cuando miré hacia atrás y vi un coche bajando por la carretera. Supe de inmediato que era el mismo que había visto moviéndose lentamente antes. Nos estaban buscando, o a Carter, supongo. Dieron 3 o 4 vueltas, pasando lentamente por la zona y buscando de forma muy evidente. Cuando finalmente pareció que se habían ido, nos levantamos y corrimos directo a la gasolinera. Carter me explicó que el tipo primero se había detenido y había intentado que se subiera a su coche. Dijo que era extremadamente inquietante y que ni siquiera intentó ocultar que tenía malas intenciones. Después de que Carter se negó, el hombre bajó de su coche y Carter salió corriendo de inmediato. Supongo que el tipo pensó que seguiría corriendo por la carretera, así que volvió a subirse a su coche para perseguirlo. Pero Carter se salió de la carretera, se metió en la hierba y simplemente se escondió. En algún momento, su teléfono se le cayó del bolsillo, y estaba demasiado asustado como para levantarse y delatarse, así que se quedó oculto. En fin, llegamos a la gasolinera y pudimos conseguir ayuda. También le contamos a la policía sobre el tipo, describiendo su coche y todo, pero nunca lo encontraron. Fue un encuentro cercano verdaderamente aterrador y todavía ya me siento muy mal por haber sido la razón por la que terminamos en esa situación. Pero una cosa es segura, nunca volveré a olvidar llenar el tanque de gasolina otra vez. Esto fue en Dostuen. Casi nunca se hacía viajes por carretera en esa época porque rara vez tenía tiempo para tomarme varios días libres solo para conducir, más el tiempo adicional para disfrutar realmente de las vacaciones. Sin embargo, estaba entre trabajos cuando mi familia planeaba una fiesta sorpresa por el cumpleaños número 50 de mi padre. En aquel entonces, la gasolina era mucho más barata de lo que es ahora, y volar era mucho más caro en comparación con el precio del combustible. Así que, tanto para ahorrar dinero como porque no tenía trabajo en ese momento, decidí hacer el viaje en coche, para estar seguro. Lo convertí en un viaje por carretera de 3 días. Así que, después del primer día completo de conducción, llegué al motel más cercano y reservé una habitación para la noche. No era el lugar más bonito, pero no me importó. Dormí hasta las 11:00, luego me preparé y abrí la puerta para salir, solo para sobresaltarme al ver a un hombre de pie justo en la entrada. «Disculpa». Intenté pasar junto a él, pero no se movió realmente, así que fue un momento bastante incómodo. El hombre parecía de unos 40 y tantos años y tenía grandes ojeras bajo los ojos. En general, no tenía el rostro más amable. Mientras movía el resto de mis cosas al coche, él permaneció de pie de forma inquietante afuera de la habitación del motel, observándome. Menos mal que no iba a quedarme allí más tiempo. Hice el checkout del motel y volví a la carretera. Ese iba a ser mi día más largo de conducción. Planeaba hacer al menos 10 horas. Al principio todo fue bastante bien, diría yo. Gran parte del trayecto fue a través de pueblos y ciudades, y no fue hasta pasadas unas 5 o 6 horas que estos empezaron a desaparecer y el paisaje se volvió más rural, con largos tramos de carretera. Cuando me di cuenta de que los pueblos eran cada vez más escasos, paré en la siguiente gasolinera para llenar el tanque. Pagué y empecé a cargar gasolina. Luego entré a comprar un café para el camino. Sin embargo, cuando regresaba a mi coche, vi que alguien había estacionado su coche muy cerca del mío, tan cerca que, desde el frente, parecía que su parachoques estaba tocando la parte trasera de mi coche. Era un Corolla viejo de color rojo oscuro. No había nadie afuera cargando gasolina, y el parabrisas estaba polarizado. No podía ver absolutamente nada a través de él. Pero sabiendo que había alguien dentro, no podía sacudirme la sensación de que me estaban observando. Saqué la manguera, me subí al coche y salí de la gasolinera, casi de inmediato. Ese coche también salió, nuevamente sin haber cargado gasolina ni nada, y se colocó detrás de mí para incorporarse a la autopista. Esperaba que todo fuera solo una coincidencia y continué conduciendo. Noté que iban detrás de mí durante un rato, quizá a 5 o 6 coches de distancia, pero cuando el sol se puso, ya no podía distinguir bien qué coche era cuál. Solo veía un grupo de faros detrás de mí. A medida que se hacía más tarde, había cada vez menos coches en la carretera, y pasé unas 4 horas más sin volver a ver ese coche. Casi me había olvidado por completo del asunto,
pensando que nunca había sido nada. Ahora me preocupaba más mantenerme despierto después de haber terminado el café. La ciudad principal más cercana aún estaba a 2 horas, y realmente quería llegar allí y conseguir un hotel mejor. Tal vez incluso recorrer la ciudad por la mañana. Pero eso solo sería posible si lograba mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente. Pensé que tal vez si paraba a tomar otro café, ni siquiera por la cafeína, sino por la distracción de estar bebiéndolo constantemente, podría ser suficiente para aguantar las siguientes 2 horas. En la siguiente gasolinera, salí de la autopista. De inmediato pude ver que estaba cerrada la parte de la tienda. Me decepcioné bastante, pero necesitaba llenar el tanque de todos modos, así que entré y empecé a cargar gasolina. Casi de inmediato, vi un solo par de faros salirse de la autopista vacía y comenzar a bajar por la rampa hacia la gasolinera. Ese lugar ya era inquietante de por sí, una gasolinera oscura y aislada sin nada alrededor. Ni siquiera podía ver más allá de las luces exteriores, así que cuando reconocí el coche que venía como el Corolla rojo oscuro de la otra gasolinera, mi ritmo cardíaco se aceleró al instante. No pude evitar el pensamiento escalofriante de que tal vez me estaban siguiendo. Me apresuré a sacar la manguera y devolverla a su lugar, pero el coche entró a gran velocidad, sin siquiera acercarse al surtidor, y se detuvo justo al lado de mi coche, junto a la puerta del conductor. Apenas logré entrar antes de que se abriera la puerta del pasajero de su coche. Un hombre salió, sin dudarlo ni un segundo. Corrió hacia mi puerta e intentó abrirla. Solo me tomó una fracción de segundo reconocerlo como el mismo hombre del motel. Esos ojos inquietantes me recorrieron con un escalofrío. Arranqué el coche y, cuando se dio cuenta de que no podía abrir la puerta, dejó de intentarlo. Le lancé una mirada al alejarme, esperando ver enojo o frustración. Pero lo que vi fue aún más perturbador. Estaba sonriendo de oreja a oreja, como si todo aquello le pareciera gracioso. Un psicópata total. Aceleré a fondo de vuelta a la autopista y no me detuve hasta llegar a la ciudad. Por suerte, estoy casi 100% seguro de que esa vez no me siguieron. Lo que realmente me aterra es que el hombre salió del asiento del pasajero del coche, así que había otra persona conduciendo y participando en la enfermiza idea que ese tipo tenía en mente. Me siguieron durante más de 10 horas desde el motel, y aún peor, podrían haberme estado siguiendo desde el día anterior sin que yo lo supiera. Todavía me cuesta olvidar ese viaje por carretera incluso una década después. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, iba de regreso a casa para reunirme con mi familia durante las vacaciones de invierno. El viaje era prácticamente a través de todo el país, así que eran varios días largos seguidos de carretera sin parar. Yo era un estudiante universitario sin dinero, así que no reservé ningún hotel ni motel. Metí unas mantas en el asiento trasero y pensé que dormiría donde pudiera cuando me cansara, alrededor de la 11:00 de la madrugada. Y después de 11 horas seguidas conduciendo, finalmente decidí parar por la noche. Estaba empezando a estar peligrosamente cansado, así que encontré la siguiente área de descanso donde podía dormir y me detuve. Era uno de esos pequeños apartaderos al costado de la autopista, pensado solo para unos pocos coches o camiones. Tenía un pequeño edificio con lo que parecía ser un baño y un par de máquinas expendedoras. Solo había otro coche allí, estacionado en el lugar más alejado, así que aparqué en el extremo opuesto para darnos algo de privacidad a ambos. Luego me bajé para estirar las piernas y usar el baño rápidamente. Definitivamente no estaba limpio, lo cual fue bastante desagradable, pero hice lo que tenía que hacer y luego salí para volver a mi coche. Cuando lo hice, había un hombre de pie justo afuera de mi ventana. Estaba mirando dentro, observando lo que tenía allí. «¿Puedo ayudarte?». Mi voz lo sobresaltó visiblemente. Dio unos pasos atrás nerviosamente y se rió, diciendo que estaba intentando ver si yo estaba allí para preguntarme si tenía algo de efectivo para la máquina expendedora. Mi coche era básicamente una pecera, con ventanas completamente transparentes y sin polarizar, por lo que era fácil ver si yo estaba dentro o no. No había ninguna razón para que estuviera pegado a mis ventanas mirando como lo estaba haciendo. No llevo efectivo encima. «Lo siento», amigo, dije, rodeándolo para volver a subir a mi coche. Pero para mi sorpresa, no se fue. De hecho, intentó iniciar otra conversación, preguntándome qué me había traído hasta allí esa noche. «Estoy en un viaje por carretera. Lo siento, pero de verdad necesito dormir. No puedo hablar ahora».
Me subí al coche y el tipo hizo un gesto de disculpa con la mano. Luego caminó hacia el otro coche y se subió. Me sentí un poco aliviado al verlo entrar en el coche y no quedarse rondando como una persona sin hogar siendo extraña en un área de descanso al azar. Para ser honesto, creo que estaba demasiado cansado incluso para sentirme incómodo o preocuparme por lo que ese hombre estuviera haciendo. Solo quería dormir. Pensándolo ahora, y estando en un estado mental normal, probablemente me habría ido y buscado la siguiente área de descanso. Reorganicé el desorden del asiento delantero, arrojando todo al asiento trasero. Luego recliné los asientos todo lo que pude y traté de acomodarme. Tenía los ojos cerrados solo unos minutos cuando pude notar que unas luces se movían afuera de mi coche, lo que me hizo abrir los ojos para ver qué era. Me incorporé, viendo en el espejo que ese tipo había movido su coche hasta colocarlo justo detrás del mío. Lo observé durante un minuto, sin entender por qué se había movido en absoluto, pero con la situación volviéndose demasiado inquietante, supe que tenía que aceptar la derrota y buscar otro lugar para dormir. Volví a enderezar el asiento, puse el coche en marcha y regresé hacia la autopista. Murmuré algunas palabras nada amables sobre ese tipo mientras me alejaba. No había muchos lugares donde detenerse en ese tramo de la carretera, así que este inconveniente me iba a costar al menos entre 30 y 40 minutos. Era peligroso lo cansado que estaba durante ese trayecto. Mis párpados se cerraban por 1 o 2 segundos y luego se abrían de golpe cuando me daba cuenta de que me estaba quedando dormido. Esto pasó una y otra vez hasta que finalmente llegué al siguiente descanso, o lo que se suponía que era un área de descanso. Se veía muy similar al otro, excepto que sin duda estaba abandonado o fuera de servicio. El edificio estaba completamente acordonado, deteriorado, y la mayor parte del exterior estaba cubierto de grafitis. Aún así, era un lugar donde podía detenerme. Pensé que no tendría ningún problema durmiendo allí solo por unas horas. No sé si fue porque el lugar estaba silencioso y abandonado o simplemente porque estaba realmente agotado, pero me quedé dormido en menos de un minuto. Debo decir que, antes de despertarme, dormí bastante bien. Creo que dormí desde las 2:00 a hasta las 4:00 a. Antes de despertarme violentamente por un golpe contra mi coche. Todo el vehículo se sacudió mientras trataba de entender qué demonios había pasado. Miré por el espejo izquierdo y vi los faros de un coche estacionado justo detrás de mí. Luego miré por el espejo derecho. Había un hombre justo al lado de mi coche con un bate de béisbol metálico. Lo balanceó otra vez, haciendo estallar la ventana trasera. No paraba de gritar, ¿qué carajo?, una y otra vez. Mientras intentaba agarrar las llaves y huir, el hombre se acercó a la ventana del pasajero y entonces vi que era el mismo tipo del otro descanso. Tenía una sonrisa siniestra y empezó a burlarse de mí, diciendo mentiroso repetidamente mientras seguía golpeando el coche con el bate. Luego me miraba con esa sonrisa y volvía a llamarme mentiroso. No sabía de qué estaba hablando, pero logré encender el coche y salir de allí antes de que empeorara. Llamé al 911 con el teléfono temblando en mi mano mientras conducía. Pude reunirme con un agente en una gasolinera, donde expliqué el incidente y pudieron registrar los daños en mi coche. 2 ventanas estaban destrozadas y había abolladuras por todas las puertas. Y de alguna manera no me había dado cuenta de que la rueda trasera derecha también estaba rajada y casi desinflada. Otro agente fue al área de descanso abandonada y encontró todos los fragmentos de vidrio en el suelo. Pero el hombre ya se había ido hacía rato. Avisaron a todas las patrullas sobre la apariencia del sujeto y su vehículo, pero no encontraron nada. Después de quedar varado en un pueblo desconocido durante unos días para reparar mi coche, finalmente pude regresar a casa a salvo. Es una locura lo desequilibradas que pueden estar algunas personas. Quiero decir, asumo que ese tipo perdió la cabeza por algo tan simple como que no le diera unos dólares para la máquina expendedora o simplemente por no querer hablar con él a la 1:00 de la madrugada al costado de una autopista. El hecho de que podría haber muerto esa noche por algo tan absurdo es aterrador.